Gracias, Gaby. Buenos días con todos. Efectivamente, el tema que vamos a tratar tiene que ver con las estrategias para la generación de demanda en este 2021, que como todos sabemos es un año sui generis y lleno de retos para los empresarios. Básicamente lo que vamos a mirar es el escenario económico previsible en este año, cuál es el impacto que hemos tenido en los sectores de la economía producto de la pandemia, la importancia de la generación de la demanda en el flujo de caja, la rentabilidad y crecimiento futuro de los clientes, cómo hacer el control de presupuestos comerciales en escenarios cambiantes como el que vamos a tener y cuáles son las oportunidades que este 2021 genera por diversos sectores productivos. Y vamos a empezar en el análisis del entorno, mirando lo que es el equivalente al PIG o al estado de resultados del gobierno, en donde tenemos las cifras anuales del 2017, 18 y 19 y las cifras hasta el tercer trimestre del 2019 y del 2020. Más allá de entrar en detalles, porque el objetivo básicamente no es ese en este foro, pero sí mirar cuáles son los cambios que estamos teniendo en términos de la estructura de ingresos y gastos a nivel del gobierno y ahí como país. Y lo que podemos ver tanto en las variaciones del año 2019, que es el último con datos finales, versus el 2018, como el tercer trimestre del 20 versus el 2019, lo que vemos es que hay una disminución de ingresos, tanto los ingresos petroleros como los ingresos de impuestos, un incremento constante de los gastos de intereses de la deuda y cómo se está financiando esa contracción de los ingresos petroleros y de los ingresos de impuestos, además del incremento de los gastos de intereses. Bueno, básicamente se está financiando con una contracción de todos los gastos de capital. Es decir, básicamente se está contrayendo todo lo que tiene que ver con inversión pública para con esos recursos destinarlos al pago de intereses y poder financiar la disminución de las dos principales fuentes de ingresos que tenemos como país, que son los ingresos petroleros, que están reflejados en la primera fila de ingresos petroleros y también en el superávit de empresas públicas, dado que las empresas públicas que generan resultados positivos fundamentalmente son Petroecuador y CNT, de manera de que los ingresos petroleros están en esas dos líneas, pero como decía, el financiamiento de esa reducción de los ingresos y del incremento de los gastos de intereses básicamente se da a costa de reducir los gastos de capital o de inversión pública. El petróleo, que como vimos en la lámina anterior, tiene una incidencia muy importante en la generación de los ingresos del gobierno, cómo se está comportando en términos de la producción y en términos de los precios. La producción, como vemos en el gráfico de la izquierda, cuando vemos los años del 2015 al 2019, no crece, más bien decreció hasta el año 2018 y algo creció en el año 2019. Esto a pesar de la incorporación de los campos del ITT. ¿Por qué es que nos cuesta tanto crecer en la producción petrolera? Básicamente porque la mayoría de los campos son campos maduros, lo que significa que requieren inversiones significativas para poder aumentar la producción y en este momento el Estado no tiene los recursos para hacer esas inversiones. Por la modalidad de contratos que tenemos con las empresas extranjeras de prestación de servicios, evidentemente se requiere que sea el gobierno o el Estado quien haga esas inversiones y debido a la falta de recursos de esas inversiones no se han hecho y por esa razón, como vemos, la producción anual no crece y de hecho, si vemos las cifras de enero a noviembre de este año versus de enero a noviembre del año anterior, tenemos un decrecimiento cercano al 10%. Por otro lado, en el tema de los precios se recuperaron hasta el tercer trimestre del 2018. La línea azul representa el precio del WTI, que es el crudo referencial para el precio del crudo ecuatoriano, y la línea roja representa el promedio de la canasta de crudo ecuatoriano. Como digo, hasta el 2018 hubo una recuperación de precios en donde el crudo ecuatoriano llegó a $66.8. Después de eso ha tenido una tendencia decreciente. Evidentemente en la pandemia llegó a su punto más bajo, con precios del petróleo en promedio cercanos a $23 para el crudo ecuatoriano, y a partir del segundo trimestre de este año, del año anterior, perdón, del 2020, empezó a recuperarse lentamente. De acuerdo a las previsiones de los expertos, el precio del petróleo debería estabilizarse, estamos hablando del WTI, entre 45 y $50 para los próximos 5 años, lo que significa que el petróleo ecuatoriano bordearía entre los 40 y $45. Como vemos, ya no vamos a tener los escenarios que tuvimos en el pasado,
de precios del petróleo de cercanos a los $100. Evidentemente, de acuerdo a los expertos, en ese nivel de precios, la perspectiva es que en el futuro, por la sustitución de los combustibles fósiles, el petróleo baje de precio y se espera que dentro de un par de décadas el petróleo esté destinado básicamente para la industria petroquímica y para lo que es el combustible de los aviones, y se esperaría que en ese entonces, es decir, en alrededor de 15 o 20 años, el precio del petróleo bordee los $15. Dado ese escenario, y siendo el Ecuador un país que tiene reservas importantes petroleras, la manera de tratar de optimizar esos recursos desde la perspectiva económica únicamente, sin considerar los temas ambientales, sería básicamente tratar de explotar lo más que se pueda ese recurso mientras tengamos precios altos. Por otro lado está el tema de la minería, que es otro de los recursos naturales importantes con lo que cuenta el Ecuador. En este momento están en producción los proyectos Mirador y Fruta del Norte, que son proyectos a gran escala que ya están produciendo. Se prevé que en el próximo quinquenio deberían entrar en producción los proyectos de Loma Larga, Curipamba, La Plata, Ruta del Cobre, Cangrejos y Cascabel. Estos proyectos en conjunto representarían, de acuerdo a las previsiones oficiales, ingresos potenciales de 62.500 millones durante los próximos 10 años. Entonces, como vemos, es un recurso absolutamente relevante en términos del aporte que puede tener a las arcas fiscales, ¿no? Sin embargo, en este momento tenemos la coyuntura de que la Corte Constitucional ya viabilizó la consulta popular para prohibir la minería en la provincia de La Suay, y esto eventualmente puede abrir la puerta a que otras provincias hagan la misma consulta popular, y esto podría implicar que hay la posibilidad de que en el tema de la minería a gran escala sea debut y despedida, lo cual básicamente es importante en términos de la generación de ingresos como país, y se presta sin duda al manejo político del tema, ¿no? Es decir, de hecho la promoción electoral que se daría en la segunda vuelta en el Azuay, se está hablando de o minería o agua, cuando la realidad es que es o minería estructurada y formal o minería informal, que eventualmente causa muchos mayores daños al medio ambiente que la minería a gran escala. Hay otro tema jurídico, a pesar de que no es mi especialidad, pero en donde no es correcto o constitucionalmente viable que una provincia, por más importante que sea, decida sobre el destino de los recursos a nivel de país. Entonces, eventualmente, esos son temas jurídicos que se tendrán que resolver, pero como digo, estamos en un posible debut y despedida del tema minero, en donde el Ecuador tiene grandes potencialidades de desarrollo, como lo podemos ver con estas cifras. Ahora, ¿cómo hemos financiado el desarrollo en estos años en donde, como vemos, la producción petrolera no ha crecido? El precio del petróleo, si bien está con una tendencia a la recuperación, más bien ha tendido a la baja en la mayoría del periodo. Básicamente hemos financiado el desarrollo con deuda. La deuda pública externa aumentó de 20.200 millones en el 2015 a 42.400 millones a noviembre del 2020, y la deuda pública interna de 12.500 millones a 17.700 millones igualmente a noviembre. En conjunto, la deuda pública entre interna y externa representa algo más del 62% del Producto Interno Bruto. Estos montos de deuda no incluyen las preventas petroleras a China y Tailandia, que a pesar de que no hay información oficial en relación a esas cifras, estimamos que pueden ser entre 5 y 7 mil millones de dólares adicionales. El tener un peso de la deuda tan grande en relación al PIB per se no es un problema, siempre y cuando existan las fuentes de repago y los cambios estructurales que viabilicen el desarrollo económico a mediano y largo plazo. En este entorno de la deuda, el Ecuador logró un acuerdo con los principales acreedores externos. Este acuerdo incluyó la reducción del monto del capital, la disminución de la tasa de interés y la ampliación del plazo con vencimientos en 2030 y en 2040, lo cual sin duda fue absolutamente positivo, dado que vencimientos importantes de capital de la deuda en las condiciones antes de la renegociación ya venían, como digo, desembolsos importantes para pagar el capital en estos años. Y además se logró un acuerdo ampliado con el Fondo Monetario Internacional
por 6.400 millones de dólares, de los cuales 4.300 ya fueron desembolsados en octubre, que fue la firma del acuerdo, y en diciembre para cerrar el año anterior, y se prevé la entrega de 2.100 millones adicionales para el nuevo periodo de gobierno. Sin embargo, estos recursos se van a entregar en desembolsos graduales que terminarán hasta el último trimestre del 2022. Entonces, fíjense que por un lado se logró reestructurar la deuda, se logró un acuerdo ampliado con el fondo que nos ha abierto las puertas para el financiamiento de otros multilaterales de crédito, como el Banco Mundial o la Corporación Internacional de Inversiones. Sin embargo, esto no es gratuito. ¿Y cuáles son los compromisos que como país hemos adquirido con el Fondo Monetario Internacional como contrapartida a este acuerdo ampliado? Bueno, la reducción del déficit fiscal de 9% a 3% para el próximo año, una reforma tributaria que debería contribuir con el 3% del PIB. El PIB en el Ecuador es alrededor de 100.000 millones, entonces para simplificar los números hablaríamos de 3.000 millones, y justamente por eso es que se prevé una reforma tributaria, sea por el lado del IVA o por el lado de impuesto a la renta, cuyo objetivo sería generar alrededor de 3.000 millones de dólares. Además de una reforma laboral que pretenda una flexibilización para poder reactivar el sector productivo y el sector privado, la integración económica en términos de acuerdos de libre comercio con nuestros principales mercados, reformas a la seguridad social que viabilicen la sostenibilidad del sistema de seguridad social aquí en el Ecuador, transparencia en las cuentas públicas, y la independencia del Banco Central del Ecuador. Aquí, de hecho, estaba incluido también el tema de la ley anticorrupción, que, como sabemos, la semana anterior ya fue en principio aprobada por la Asamblea, todavía no es una realidad, dado que está sujeto al veto del presidente, pero ese también era parte del acuerdo. Una de las cosas que creo que es importante resaltar es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no ha sido tan estricto como ha sido en el pasado en nuestra historia. De hecho, solamente los temas cuantitativos que tienen que ver con la reducción del déficit fiscal, la reforma tributaria y la ley anticorrupción tenían plazos de ejecución. Los otros temas relacionados con la reforma laboral, la integración económica, las reformas de la seguridad social, la transparencia en las cuentas públicas, no tienen fecha estimada de ejecución. Sí, lo que es la independencia del Banco Central del Ecuador, que debería hacerse antes de la salida de este gobierno, y de hecho, por eso seguramente escucharon el anuncio del ministro de Finanzas, Economía y Finanzas, en el sentido de que la próxima semana se va a presentar el proyecto de ley de modificación al Código Orgánico Monetario y Financiero, que básicamente lo que pretende es darles independencia al Banco Central del Ecuador. Aquí está reflejado cómo ha evolucionado el riesgo país en el Ecuador desde el año 2016. Y como vemos, más allá de las subidas y bajadas, el riesgo país se mantuvo en niveles entre 600 puntos y 900 puntos, o sea, o cercano a los 1.000 puntos, históricamente. Sin embargo, como vemos, tenemos el primer pico en donde subió a cerca de 1.500 puntos en el año 2019, cuando se hizo la eliminación del subsidio de los combustibles y las consecuentes protestas sociales que todos conocemos. Después, cuando se derogó el tema de la eliminación del subsidio, el riesgo país volvió a bajar a niveles menores a 1.000 puntos. Y el momento en el que empezó la pandemia, dado que somos una economía que depende tanto de un commodity como el petróleo, y como vimos hace un par de gráficas, el precio se desplomó, evidentemente el riesgo país subió de una manera muy significativa hasta superar los 6.000 puntos. Después de eso empezó a bajar gradualmente conforme fue avanzando la pandemia, pero como vemos llegó a cercano a los 3.000 puntos hasta agosto del 2020, y después vemos una caída drástica para situarse en alrededor de 1.000 puntos. ¿A qué se debió esa caída drástica? Básicamente a la renegociación de la deuda y al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto es particularmente relevante porque el riesgo país es una medida de cómo ve la inversión extranjera, una posible inversión en nuestro país, y cuál es el rendimiento eventualmente que esperarían por asumir ese riesgo. Como vemos, el Ecuador ha tenido un desempeño de alrededor de entre 600 y 1.000 puntos, lo que significa entre 6 y 10% de rendimiento esperado o de riesgo
lo que implicó que para salir a los mercados internacionales a obtener financiamiento, esos eran los costos que debíamos ofrecer para colocar nuestra deuda coherente con el nivel de riesgo. Como vemos, ha impactado muy favorablemente en la disminución de ese nivel de riesgo el haber logrado una reestructuración de la deuda externa y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más allá de los compromisos que se adquirieron, que como vemos no son políticamente rentables, ¿no? Implican ajustes estructurales que normalmente generan reacciones sociales en la población. En términos del sector externo, la balanza comercial en este año, como vemos, ha roto récords en términos de ser una balanza comercial positiva. De hecho, es el primer año en los últimos 5 en donde son positivas tanto la balanza comercial petrolera como la balanza comercial no petrolera. Históricamente, como vemos que en el gráfico, las columnas amarillas, la balanza comercial petrolera siempre fue positiva, porque es más la cantidad de crudo que exportamos que lo que importamos de derivados. Pero por el otro lado, las columnas azules históricamente siempre generaron una balanza comercial negativa, porque eran mayores las importaciones que las exportaciones de productos no petroleros. En este año, como vemos, la realidad ha cambiado. Tenemos un récord de 3.125 millones de dólares de balanza comercial total positiva, de los cuales los componentes son 2.300 millones en la balanza comercial petrolera y 833 millones en la balanza comercial no petrolera. Esto sin duda es algo que apuntala la dolarización desde el punto de vista que economía, que los dólares que salen, y si bien el resultado del indicador es positivo, está ocasionado por un factor negativo, que es básicamente la falta de demanda y la contracción económica que hemos tenido en los últimos años. A la derecha tenemos la cotización del dólar frente a nuestros vecinos, específicamente Colombia y Perú, en donde vemos que el dólar consistentemente se ha apreciado. Cuando se aprecia el dólar, básicamente lo que hacemos, lo que hacen los productos ecuatorianos, los productos de exportación, es perder competitividad en los mercados internacionales. En términos de inflación, este es el cuarto año en donde, como ustedes pueden ver, tenemos una inflación negativa o muy cercana a cero. Esto básicamente igual que en el caso de la balanza comercial, refleja un escenario de contracción económica producto de la falta de demanda. Y a la derecha tenemos una evolución de los indicadores del mercado laboral, en donde el empleo adecuado disminuyó del 53.5% en el 2015, en el primer trimestre del 2015, a 39.3% a septiembre del 2020. Es decir, un decrecimiento de algo más del 14%. El empleo no adecuado o inadecuado aumentó del 41 al 51%, y el desempleo aumentó del 4.8 al 8.6%. ¿Qué pasa con el sector financiero? Que normalmente es un buen medidor de la economía. En la medida en que el sector financiero genera recursos y alienta el crédito, bueno, pues se incentiva el desarrollo y el crecimiento productivo. Como vemos, las captaciones o depósitos en el sistema financiero venían creciendo consistentemente entre el 2015 y el 2019. En el año 2020, como vemos, hasta julio realmente los depósitos no crecieron. A partir de agosto se empieza a ver una tendencia de crecimiento, básicamente producto del ingreso de los recursos del acuerdo ampliado con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, esos dineros entran a las arcas fiscales, el fisco paga a sus proveedores y esos recursos ingresan al sistema financiero. A la derecha, en donde tenemos el crédito, la tendencia es muy similar, es decir, crecimientos significativos hasta diciembre del 2019, no crecimiento o estático el valor en alrededor de 44.000 millones hasta septiembre, y algo empieza a crecer a partir de octubre y noviembre en este año. ¿Cuál ha sido el impacto previsible del COVID o de la pandemia? Bueno, aquí tenemos un análisis que preparó JP Morgan, que es un banco de inversiones internacional, en el sentido de que ellos ven que el decrecimiento probable del Ecuador en el año 2020 puede ser del menos 9,5%. Personalmente creo que el decrecimiento va a estar más allá. Las cifras oficiales del Banco Central son entre el 9 y el 11%, y hay diferentes
previsiones. Personalmente consideramos que el decrecimiento va a estar en un doble dígito, probablemente entre el 12 y el 13%, pero aquí lo interesante también es mirar cómo ven la perspectiva de recuperación en el año 2021, donde como ustedes pueden ver se prevé que podría haber un crecimiento del 2,5%. ¿Qué es lo que eso significa? Que probablemente al Ecuador le va a tomar 4 años regresar a la situación que teníamos prepandemia. Y por el otro lado, a la derecha, está la previsión que hace JP Morgan en relación a la inflación, y como vemos se prevé inflación negativa, muy cercana a cero, del 0,3% igual para el próximo año, es decir, que el escenario de recesión y contracción económica se mantendría. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Evidentemente hemos visto solamente ciertas variables económicas. Si quisiéramos profundizar más en el tema, nos tomaría varios webinars, pero la idea es tener una idea o una perspectiva de los rubros más relevantes que pueden incidir en el desarrollo económico del país en este próximo año. Y lo que vemos es que antes de la pandemia el Ecuador ya tenía serios problemas económicos que incluían un creciente déficit fiscal, endeudamiento público mayor al 60% del PIB, excesos en el gasto público y falta de austeridad del gobierno, deterioro de los indicadores sociales y un entorno de recesión y contracción económica. La crisis derivada de la pandemia básicamente lo que hizo fue agravar y acentuar esta situación económica en el Ecuador, con una contracción previsible en el 2020 entre el 10 y el 15%, y la recuperación podría tomar entre 4 y 5 años, la imposibilidad del gobierno de cumplir con los compromisos externos de deuda e internos, con sueldos, proveedores, asignaciones de gobiernos seccionales, etcétera, caída de las exportaciones e importaciones por contracción de la demanda a nivel internacional y a nivel local. La buena noticia es que logramos los acuerdos de reestructuración de deuda y el acuerdo ampliado con el Fondo Monetario Internacional, lo que también nos ha abierto puertas para acceder a financiamiento de organismos multilaterales. Pero a pesar de ello, ¿cuáles son las consecuencias previsibles? En el corto plazo, en el corto y mediano plazos, contracción económica generalizada, dificultad del gobierno de cumplir sus compromisos de pago en el corto y mediano plazos, dificultad de hacer inversiones en obra pública para reactivar la economía, deterioro significativo de los indicadores sociales y cierre y redimensionamiento masivo de las empresas. Por eso es que el gran reto es determinar qué alternativas y qué estrategias se pueden instrumentar para, entre otras cosas, generar la demanda que puede apalancar el crecimiento de nuestros negocios en el futuro. Ahora, no a todos los sectores les ha afectado de igual manera la crisis económica y la crisis derivada de la pandemia. Este es un gráfico que preveía cómo debían verse afectados teóricamente los sectores de la economía, en donde los mayores perdedores iban a ser el turismo, el transporte marítimo y aéreo, los automóviles, la construcción y el negocio inmobiliario, el negocio industrial de manufactura no esencial, los servicios financieros y educación. En intermedio entre ganador y perdedor está el petróleo y el gas, y como potenciales ganadores la agricultura, el comercio electrónico, los servicios de Internet, el cuidado personal y la salud, el procesamiento de alimentos y el retail, y los servicios y suministros médicos. Veamos en el Ecuador cómo ha afectado a diferentes sectores, tomando como punto de comparación la variación en los ingresos, sean de ventas locales o de exportaciones, entre agosto del 2019 y agosto del 2020. El comercio decreció el 19,9%, las manufacturas el 15,9%, agricultura, acuicultura y pesca 18,3%. Lamentablemente aquí la información está agregada, pero realmente las exportaciones de acuicultura y pesca es lo que más empuja ese decrecimiento. La construcción decreció un 24%, financieras y seguros 12%, inmobiliarias 33,6% y los profesionales menos 28,3%. Como vemos, lo más afectado ha sido la construcción y el negocio inmobiliario, con las mayores caídas, y curiosamente, el sector financiero y de seguros es uno de los que menos decrece. Creo que aquí tiene que ver el hecho de que producto de la pandemia se generó una normativa que flexibilizó las regulaciones que debía cumplir la banca y por eso se ve ciertamente que el decrecimiento ha sido menor que en las otras actividades productivas. Ahora, en este entorno en donde, como vemos, tenemos básicamente un escenario de recesión y contracción económica para este y muy probablemente los próximos 3 o 4 años.
en donde además el tema de la pandemia ha ocasionado una contracción económica en la gran mayoría, en la gran mayoría de sectores económicos, son muy pocos los que no han tenido ese decrecimiento. ¿Cómo nos afecta o cuál es la importancia de la generación de demanda en el flujo de caja? Y para eso veamos en este entorno cómo preveríamos que puede ser el desempeño de los resultados de cualquier organización en términos generales. Las ventas, lo lógico es que disminuyan por una disminución de la demanda, producto de la contracción y el escenario de recesión en el que estamos. Los costos, si bien eventualmente deberían estar relacionados con la venta, sin embargo, hay una serie de costos fijos y lo previsible es que haya un aumento del peso relativo de esos costos fijos, lo que implicaría una disminución del margen bruto. Si los gastos se mantienen igual y las ventas disminuyen, evidentemente va a aumentar el peso relativo de los gastos en relación a los ingresos, lo que generaría que el margen disminuya y finalmente el margen neto también, generando posibles pérdidas. Y es aquí en donde radica la necesidad de incentivar las ventas a través de la generación de la demanda para apalancar la generación de recursos que nos aporten al flujo de caja y que viabilicen el desarrollo de los negocios a futuro. Dicho esto, le doy la palabra a mi colega Jorge Bedoya, quien nos va a hablar de los otros temas incluidos en el webinar. Gracias, René. Buenos días con todos. El 2021 es muy diferente a lo que hemos vivido antes y tenemos que tener una mentalidad totalmente diferente. El que piense de que la crisis que vivimos en el 99, en el 2008, son iguales, está bastante equivocado y vamos a mostrar por qué. Ya René indicó cuáles son las afectaciones y cómo cae la demanda. Y si es que no se toman medidas, muchas empresas tendrán que salir del mercado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? De que vamos a vivir este año en el COVID. El plan de vacunación en Ecuador es incierto y es limitado. Por lo tanto, todo el año vamos a seguir en esta entrada y salida de pandemia, al igual de cuarentenas no rígidas como las que estamos viviendo y como han vivido otros países. Y existen 4 factores claves que tenemos que revisar. En primer lugar, lo que son los clientes. Existe un ambiente incierto donde hay caídas y repuntes en la demanda y eso se está viendo mes a mes en términos de cómo va el movimiento de recuperación de muchos de los sectores. Luego tenemos los grupos de interés o los stakeholders, donde principalmente los accionistas, ante esta realidad, buscan que los planes se cumplan y son más estrictos en el cumplimiento y en velar que las ejecuciones sean lo más rápido posible. La competencia, por otro lado, está buscando ganar participación por un efecto de cubrir los baches del flujo de caja. Y eso es una situación bastante riesgosa para las empresas, porque ¿qué es lo que pasa con la rentabilidad? Luego tenemos cambios en cómo llegar al mercado y cómo se da esa situación. Los empleados, por otro lado, están viviendo una situación de contagios y cuarentenas, de entradas y salidas, en las cuales es incierto. La forma de trabajo, por otro lado, también se ha definido, aunque en menor volumen que en otros países, en lo que es trabajo remoto, y cómo hace la empresa para motivar y comunicar cada uno de sus planes ante tantos cambios. En el siguiente cuadro vamos a ver que no todas las empresas, como lo dijo René, no todos los sectores están en la misma posición. Y vamos a ver que hay empresas que siguen cayendo. Y entonces la pregunta ahí es cómo ajustar el modelo, cómo ajustar los costos y cómo reordenar el equipo comercial. Luego tenemos una situación donde empieza la recuperación, en la cual hay que identificar qué categorías, qué clientes. Es una recuperación temporal. Luego tenemos un negocio que ya comienza a tener estabilidad de la demanda, entonces debemos establecer dónde crecer, con cuáles clientes y qué inversión es la que necesita. Y por último están los sectores ganadores de la pandemia que siguen creciendo y entonces la pregunta ahí es en qué categorías podemos expandirnos y cómo acelerar los cambios internos dentro de la empresa. Todo CEO debería preguntar y también debería conocer las siguientes preguntas que se hacen. ¿Cuántos ítems o SKUs
o servicios hacen el 80% de la venta, es decir, el Pareto? ¿Cuántos clientes hacen el 80%? ¿Cuántos de esos clientes son los más importantes y si son los más importantes del mercado? ¿Cuál es la rentabilidad de los clientes, en cuáles ganamos y cuáles perdemos? ¿Cuánto nos cuesta atender a cada segmento? ¿Cuál es el costo de captar? Y por último, ¿cuál es la productividad? Es decir, el mercado cambió, la pregunta es, ¿cambiaron las reglas del juego? Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, aquí mostramos un cuadro en el que se debe simplificar el negocio. El foco tiene que ser en los ítems de alta rotación y eliminar los de baja rotación. Aquí vemos 3 tipos de ítems. El A, que son 25 ítems, B, que son 50 ítems y C, 38 ítems. Es decir, estamos hablando de esta empresa vende 5.4 millones de dólares y tiene un portafolio de 113 ítems. Pero de esos 113 ítems, solo 25 hacen el 80% de la venta. Por otro lado, tenemos 38 ítems que hacen el 0.5 de la venta, es decir, cada uno de ellos da $7,000 de venta. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con esos productos? ¿Por qué seguimos produciéndolos y vendiéndolos? Y la regla es foco en los productos de rotación. ¿Por qué tenemos que destinar capital de trabajo para producir y vender productos que no rotan? Ahora, eso no aplica a lo que son promociones y tampoco aplica a lo que es productos nuevos. También hay que hacer un análisis más profundo en términos de rentabilidad, porque normalmente productos de alto margen no necesariamente cumplen esta regla. El otro punto es segmentar a los clientes. Tenemos que ver cuáles son los clientes más rentables o los que más nos compran. Y para eso tenemos una matriz en la que el eje está las ventas, que pueden ser mensuales, pueden ser anuales, y por otro lado está la factura promedio o drop size. Entonces, tenemos en primer lugar en la columna, cada punto es un cliente. Tenemos en el C1, donde la factura promedio es baja y la venta es baja. Y ahí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esos clientes? Luego tenemos el C2, que son ventas altas, pero facturas pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mover esos clientes hacia el otro cuadrante. Y también tenemos, por otro lado, clientes que nos compran poco, pero nos compran muchos ítems, que son los C3. La idea es moverlos todos, el C2 y C3 a C4. Y los de C4 tenemos que cuidarlos, porque ese es el core del negocio. Ahí es donde tenemos que concentrarnos y ver esa situación. Entonces, tenemos que analizar, los clientes no son iguales, todos tenemos que ver hacia dónde gira. Y para eso tenemos que ver la rentabilidad por clientes. Y la rentabilidad es básicamente la venta menos el costo de servir. Y en el costo de servir tenemos el costo directo, tenemos los términos y condiciones y por otro lado los costos de logística y entrega. Y en el lado de ingresos, podemos mejorar los ingresos incrementando la venta en los puntos de venta, aumentando la cobertura de ítems o servicios y reduciendo los cortes de inventario. ¿Cuáles son los beneficios? En primer lugar, tener información. Tener información por cliente y por grupos de clientes para poder identificar dónde vamos a crecer y a dónde vamos a apuntar, es decir, una decisión. Y por último, tomar acciones en términos y descuentos innecesarios, que es la acción. Para eso tenemos que cambiar la forma de atención y es una decisión financiera, no es una decisión comercial. El comercial tiene que volverse más financiero y tiene que tomar desde la parte estratégica de la empresa, de dónde vender, cómo competir, cómo operar a máxima capacidad, que es una decisión estratégica de la empresa, a través del diseño de atención al cliente. En términos de segmentación que ya vimos, tenemos que hacer una propuesta de valor diferenciada y también tenemos que definir cómo va a ser su venta, si es 24/7 o en qué forma va a ser. Y la entrega, cómo se va a entregar el producto o servicio en términos de aumentar el promedio de compra en los clientes actuales y buscar nuevos clientes, así como vamos a hacer con el e-commerce. La meta al final es brindar una experiencia al cliente y tenemos que exceder las expectativas. Ellos nos tienen que comprar más y más veces, nos tienen que referir, pero también tienen que ser al menor costo posible. En pandemia, ¿cómo podemos mejorar estos resultados? En primer lugar, reestructurar.
el foco en clientes claves y potenciales. Tenemos que reducir las visitas de clientes de bajo valor. Tenemos que implementar venta virtual, sea telemarketing o compra en línea. Y por otro lado, tenemos que aumentar la productividad de los vendedores. El medir las acciones desde lo que es el funnel de ventas, de lo que es los leads hasta los clientes leales. Medir el nivel de servicio, reforzar lo que son las retenciones hacia los clientes y también revisar dónde están las oportunidades. No podemos aumentar y castigar a los buenos vendedores aumentándoles mayores cuotas. Tenemos que ver dónde están esas oportunidades. Y por último, tenemos que buscar ahorros. Términos y condiciones tenemos que ver, balancear también los recursos en función de dónde están las oportunidades. Siguiendo con los ejemplos que pueden darse, René habló de construcción y podemos ver que en otros países muy cercanos, vecinos, se trabaja en lo que es ensamblaje de pedidos, en lo que son herramientas colaborativas como BIM, que son básicamente simulaciones de 4D y 5D, en las cuales se maneja muy estricto los costos, una automatización de diseños, una empatía hacia el constructor, que es el cliente final. En la parte de consumo masivo, la cocina en casa sigue siendo y va a seguir siendo importante. Se está haciendo trabajos muy fuertes en lo que es bioseguridad en los empaques. Han resurgido las marcas privadas, no solo en Ecuador, sino en muchos países. Las compras son más transparentes y personalizadas. En la parte de retail, estamos entrando al Fight Digital, que es la mezcla del físico más lo digital. Tenemos que ver que contactos, pagos sin contacto, como Irota Foods en Brasil, por ejemplo, el delivery cobra importancia, sobre todo en los estratos altos, y los centros comerciales están yendo hacia espacios abiertos en términos de prevenir sobre los efectos de pandemia. En términos de la agroindustria, se están eliminando intermediaciones a través de APP como Taobao en China o Agrap o Frubi en Colombia. Tenemos también los planos de terrenos para medir como Minemapas en México y tenemos los FAS, que son Farming as a Service, por ejemplo en Brasil. ¿Qué es lo que se hace? Se alquila equipo y personal tanto para la siembra como para la cosecha. Entonces, hay oportunidades, pero eso significa cambiar la mentalidad que tenemos en este momento para trabajar diferente. Por último, ¿qué tenemos que hacer? Debemos contar con planes de contingencia y vamos a ver ahí en ventas cuáles son los planes y por otro lado tenemos ahí unas alternativas de menos 20, menos 30, menos 20, más 20 y más 30. Entonces, en cada una de esas zonas tenemos que tener planes de contingencia ante cambios de escenarios. La demanda sube y luego otro mes se cae. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a quedar con inventarios. ¿Qué vamos a hacer? Si no tenemos planes de contingencia, vamos a estar expuestos y vamos a acabar con la liquidez poca que tiene la empresa. Y el objetivo es planes preaprobados, no requiere aprobaciones. Se tiene que accionar con rapidez en cada una de estas zonas. Y vamos a mostrar en el siguiente cuadro un ejemplo y un plan donde está el objetivo. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver en términos de los objetivos? Entre el 10 y el 15 diferencia entre órdenes y presupuestos. Los KPIs, ¿cuáles van a ser? ¿Cómo vamos a medir esa parte? Y luego, ¿cuáles son las actividades claves que se requiere para esa acción? Revisiones semanales, cumplimientos de producción semanales, por ejemplo. Ya no se habla de meses, se habla de semanas ahora. Y esos son ejemplos de lo que tenemos que ver. En sumario, la generación de demanda requiere hacer cosas en forma diferente. Y son 3 elementos que recomendamos. En primer lugar, alinear la estrategia comercial con el mercado. No podemos hacer lo mismo que estábamos haciendo en el 2019. Tenemos que tomar oportunidades con esta nueva situación de cambios en los hábitos del consumidor y del mercado. Y tenemos que usar información del mercado. Para eso hay que simplificar el negocio. Ver los productos de mayor rotación que afectan el flujo de caja, asignar recursos,
una comunicación constante interna a la vez de que trabajo en equipo, para luego segmentar los clientes. Tenemos que retener los clientes más importantes. Tenemos que capturar los que no hemos atendido y reestructurar. Pero lo más importante es salir al mercado. No debemos ser gerentes de oficina, tenemos que estar en el mercado. Y eso significa también manejar escenarios. Tenemos que ver cuál es el efecto del COVID y las elecciones, cómo impactan sus ventas. Hay dos situaciones que vamos a ver en las elecciones, dos impactos totalmente diferentes que pueden beneficiar o amenazar los planes que ustedes tienen. Y eso significa tener planes de contingencia, a la vez de que tiene que haber un estricto control de medición y cumplimiento de costos. Nosotros hemos hecho con nuestros clientes en estos meses consultorías de lo que hemos estado hablando. Y eso significa que estamos nosotros conscientes de los impactos que estamos causando favorablemente en los estados financieros de nuestros clientes. Con eso dejo a Gabriela con un mensaje para ustedes. Gaby. Así es, sí, aquí estoy. Así es como dijo Jorge. Nosotros tenemos a disposición de todos nuestros clientes una metodología diferente. Así que si usted es responsable de la dirección de la compañía y quisiera profundizar más sobre estos temas, a tomarse un café virtual con nosotros, con dos de nuestros especialistas. Nosotros continuamente, semanalmente, enviamos esta invitación a toda nuestra base de datos para que ustedes llenen el formulario. Les damos las opciones de los temas de los que pueden hablar con nosotros. Ustedes escogen el tema, nos dicen la fecha, la hora y nos hacen las preguntas que quieren que sean respondidas. Semanalmente lo hacemos y también junto con la presentación de esta webinar, nosotros vamos a también ponerle este formulario para, si desean hacerlo ahora, también agendar la reunión. Esto no tiene ningún costo, es parte de nuestra nueva cultura de servicio al cliente de BDO Internacional.